Hoy es un 23 de abril del 2026 y no sé cómo empezar a contar mi historia. No sé cómo empezar a contar esto y no sé por qué debo o siento que debo de empezar ahora. Realmente no sé por dónde empezar porque no soy una persona, no estoy loca. Me refiero, no estoy loca, no necesito un psiquiátrico, soy una persona muy cuerda, muy consciente, me considero una persona inteligente, con mucha paz y con mucho equilibrio en mi vida por todo lo que he llegado a conseguir. Pero es cierto que desde 2023, que fue cuando empezó todo esto, empecé a buscar, a investigar qué era lo que me podía suceder y nunca he logrado ni he llegado a ver a alguien que le haya podido pasar algo similar a lo mío. A día de hoy, después de 2 años, no le encuentro explicación. La mente lógica, la mente humana siempre busca una explicación. Yo no se la puedo llegar a encontrar. Pero tampoco puedo llegar a decir que es un don porque no me ha producido, no me ha llevado a que pueda utilizarlo como un don. Simplemente es un hecho, es una circunstancia, es una experiencia. Es algo que llevo viviendo hace 2 años. Es cierto que cada vez pues lo llevo mejor, podríamos decir, más controlable, pero quiero empezar poco a poco y desde el principio para que la gente me pueda llegar a entender, aunque sé que es algo que nadie va a llegar a entender si no se vive. Por suerte, tengo un marido maravilloso, el cual lo sabe todo, ha compartido todos mis momentos, incluso los momentos en los que casi pierdo la cabeza, pero no la he perdido. Es una sensación, un sentimiento y una emoción que nadie puede saber si no lo vive. Y reitero y repito, no he encontrado a nadie ni nada que haya vivido una circunstancia como la mía, ni nada similar. Recuerdo que todo empezó, porque nunca se me va a poder olvidar esa fecha, un 16 de noviembre del 2023. Estaba yo en casa de una vecina mía tomándome un café y su nieta, en ese momento estábamos hablando, estábamos jugando, era muy pequeña ella. El tema de los colores, ¿no? Y no sé por qué le dije, ¿cuál es tu color favorito? Y ella me dijo, el rosa. Y hubo unas milésimas de segundo donde mi mente dijo, ahora va a decir el lila. Y efectivamente, rectificó. Y dijo, no, no es el rosa, es el lila. Pero lo más heavy de todo no es que yo predijera que iba a cambiar o lo que iba a decir, sino era la sensación de yo ya haberlo vivido. Y no por primera vez, sino por segunda vez. Y esto es muy loco de entender o de comprender, porque fueron pasando los días de noviembre y yo cada día, 24/7, mi percepción era de déjà vu, de haberlo vivido. Y entonces, a principios de diciembre, tuve una sensación muy fuerte de mucho miedo, como si en algún momento fuera a volver atrás y a empezar de todo de nuevo. Pero sabía que eso ya lo había vivido y que había sucedido de verdad. No sé si me estáis siguiendo porque todo lo que os voy a contar es muy loco, pero es lo que yo he vivido y lo que yo he percibido. A día de hoy ya sé que esa circunstancia no va a suceder, que esta vida, este presente actual me llevará a mi trascendencia,
Pero sí que es verdad que soy consciente que la primera vez que yo viví todo esto, y no soy consciente si grabé o no esto, pero sí que soy consciente de que la primera vez que lo viví en algún momento finalizó y volví hacia atrás, porque lo viví diferente, y lo peor de todo es que recuerdo cómo lo viví y con qué miedo. Os digo, todo esto os puede estallar la cabeza, es súper loco, pero es una experiencia que llevo viviendo hace 2 años. Y os voy poniendo un poco en situación y voy a intentar expresarme de la mejor manera posible, porque es muy complicado de expresar todo lo que he vivido y lo que vivo y no solo de expresar para un ser humano, sino para comprender para una mente humana que está creada desde una parte más racional y menos fantasiosa y menos espiritual dentro de una mente racional. Entonces, sí que es cierto que ese mes de diciembre, a principio, tuve muchísimo miedo, tuve la misma sensación que la primera vez, porque mis recuerdos, son recuerdos, no es inventado, es un recuerdo. O sea, yo estoy segura que si me ponen una típica máquina de estas que utilizan los médicos para las ECMs, para ver si qué parte del cerebro se me está iluminando cuando yo cuento esta historia, si es la imaginativa o es la real, como hacen con los enfermos de las ECM, estoy 100% segura que se iluminaría la real. Sentí muchísimo miedo, pero ese miedo que recuerdo que durante la primera vez que lo viví todo no se marchó, sí que es cierto que esta vez en ese mes sí que se marchó. Y gracias a el universo tengo a un marido maravilloso y a una amiga maravillosa que me acompañaron y me han seguido acompañando durante este proceso, sobre todo al principio, porque era cuando más lo hablaba o cuando más lo difundía, porque sabía que no me iban a juzgar, porque sabía que iban a estar ahí, porque sabía que no me iban a tratar como loca, y sabía que a pesar de lo muy loco y lo muy incoherente que fuera lo que yo les contase, me iban a sostener, me iban a acompañar y me iban a querer y a seguir estando ahí en mis miedos, en mis incertidumbres y en mi perspectiva de vida y en mi presencia. No sé por qué a día de hoy siento que debo de contarlo, pero quiero empezar diciendo que yo tuve un despertar espiritual muy fuerte y que a partir de ahí pude sanar de muchas de mis enfermedades. A día de hoy tengo cosas paralelas a este canal que inicio, y tengo curso, ¿vale? Una metodología única para poder remitir de enfermedades, uniendo mente, emoción, espiritualidad y físico, ¿no? Pero llevando esto aparte, que es importante, pero es muy paralelo a lo que os quiero contar, yo empecé mi despertar espiritual con lo malo, con lo heavy, con lo exponiendo la verdad, Enrique, temas reptilianos, el Torah, que ya hace mucho que no lo sigo porque dejé de resonar con él, ¿no? Pero en su momento, en su época, todo el tema de la Matrix, ¿no? O sea, todo el tema me llegó muy de golpe y fue como una saturación y miedo y a la misma vez esperanza. Fueron muchos sentimientos encontrados que tuve que pasar un tiempo para ponerle orden. También escribí un libro, ¿no? Para poder ordenar mi mente. Y fue en ese impasse cuando empezó a sucederme todo esto. Quiero contaros en este capítulo, para ese inicio, porque quiero que sepáis que todo esto se produjo en diciembre de 2023. Hice una carta a mí misma, o sea, empecé a investigar como loca para empezar todo lo que había visto y tal, qué era lo que podía haber desarrollado o desencadenado este suceso, donde no tuve explicación.
Incluso le envié un email al Torah que me respondió y os lo voy a leer, pero también hice una carta para mí misma para intentar expresar lo que sentía o cómo lo sentía. Al mismo tiempo, tuve también antes de finalizar diciembre, hice como una cita con Effect Cloud, ¿no? También una persona pues que lleva todo este tema, ¿no? de la Matrix y es muy elevado espiritualmente. Y bueno, me dijo que podía tener una cierta conexión con otra dimensión. Realmente, como os digo, a día de hoy sigo sin obtener respuestas, pero creo que aunque este canal, no sé, vaya a ser lento o no lo vaya a escuchar muchas personas, creo que, o siento que después de 2 años necesito expresarlo, necesito compartirlo al mundo y siento que llegará a las personas pues más adecuadas, ¿no? Ya sea para que me dejen comentarios negativos o comentarios positivos, pero ante todo quiero hacer esto porque siento que si hay alguien más en el universo, en este planeta Tierra, que le vaya a suceder lo mismo que a mí, quiero que sepan que no está solo, que no está sola, que no está loca y que no está loco, y que poco a poco todo pasará. También quiero que sepáis y pedir perdón, que cuando hablo así un poco como entrecortado, como que me falta el aire o tengo garrasperas o ciertas cosas, tiene que ver derivado con todo esto. Y lo primero es que os quiero pedir perdón, porque puede ser un poco incómodo, pero también lo podréis acabar entendiendo con el tiempo. Hoy os voy a leer, como ya he dicho, el email que le envié el viernes 12 de enero. Esto fue en enero, disculpar, del 2024 a Carla Storá, que me sorprendió muchísimo de que me respondiera, pero llevaba 1 mes y medio así y os estoy hablando de hace ya 2 años, pero me respondió porque mi marido me decía, bueno, pues esta gente que sabe, que quizá está más conectada, más, no sé, que tanto dice, ¿no? Puede arrojarte luz. Y yo le escribí lo siguiente. Hola, Carlas. Sé que quizás no leas este mensaje o si lo haces, no respondas. Soy seguidora tuya hace unos meses y creo que con tu amplia experiencia y conocimiento podrías arrojarme algo de luz. Desde hace 2 meses vivo en constante déjà vu 24/7, pero es algo muy extraño porque lo percibo como si fuera la 3.ª vez que lo vivo. La primera, digamos que es la que no recuerdo. La segunda es la que recuerdo y que vivía como con miedo, pensando que en algún punto iba a volver de nuevo a empezar desde el día que me di cuenta, y donde yo intentaba pensar y modificar o cambiar las cosas para que eso no sucediera. Y esta tercera, que ya no lo vivo con esa sensación, simplemente estoy feliz. Es como si hubiera creado mi vida y la estuviera repitiendo exactamente igual como la creé la segunda vez. Es todo muy automático. La verdad que estoy bastante desconcertada y alucinando que algo así pueda pasar y sea real. Hice una sesión con un chico que me indicó que tenía que ver con algo del cuántico y que podría entenderlo o encontrar las preguntas desde el astral. Pero a día de hoy no he sido capaz aún de hacer ningún viaje astral. También me indicó que quizás un medium. Debo de decir que mis sueños son muy lúcidos desde que todo empezó y raros, y son exactamente iguales a los que ya tuve. Espero que podamos charlar para explicártelo mejor. Espero que puedas ayudarme a arrojar un poquito de luz a lo que me sucede. Y por supuesto, si debo de abonarte algo, es completamente lógico. Muchas gracias. Debo de decir que
A día de hoy, después de 2 años y medio, no he conseguido ir al astral de forma lúcida ni verme fuera de mi cuerpo, aunque lo he intentado, lo he practicado, me he vuelto loca y estuve durante muchos meses enfocada en ello, pero no lo he conseguido. Y también debo decir que he tenido sesiones con medium, pero no me han arrojado nada de luz referente a lo que me sucede. También debo de decir que ahora sí que es cierto que desde hace un tiempo sigo teniendo sueños lúcidos, no siempre, con menos frecuencia que antes, pero ya no recuerdo que eran los mismos que la otra vez. Cuando eso también es muy loco, al principio y durante mucho tiempo, porque tengo casi todos mis sueños apuntados, me acordaba de que tenía esos sueños igual que la primera vez, pero en algunos había matices y eran distintos. O sea, ojo al dato. Realmente no sé si me seguís porque esto es súper loco, pero hay algo en mí que necesita contarlo. Para mi sorpresa, Carla Astora me respondió y me puso lo siguiente. Hola Melissa, y gracias por enviar el mensaje. Quizás, si deseas mi opinión, no te agrade mucho. Es por ello que no sé si decírtelo, pero bueno, si escribiste, sea lo que sea, casi estoy obligado a darte mi opinión. Aunque como te digo, de seguro no será la respuesta que desearías escuchar. Yo creo, y te lo digo humildemente, que no has de hacer caso a lo que te está pasando. ¿Por qué? Pues porque nunca tendrás las respuestas en este juego, en este simulador. Es seguro que tienes alguna conexión con el astral, pero mientras sigas físicamente dentro del juego, nada por igual podrás hacer. Lo bueno, como te digo, es que la tienes, pero mientras seas carne y huesos, eso es lo que te dejará aquí una y otra vez. Creo que tu respuesta aparecerá cuando ya no dependas de tu cuerpo. Por ello, ni una medium ni nadie puede darte respuesta. Repito, es mi humilde opinión, porque lo he visto muchas veces, y la gente acaba volviéndose loca pensando y queriendo cosas que mientras esté en este simulador no tendrá. Yo seguiría con tu vida de la mejor forma que creas que es ideal para ti, y cuando estas cosas te pasen, no preguntes el por qué, sino disfrútalas como tal. Obviamente que la respuesta no fue la que yo esperé, y obviamente es algo que no se puede obviar cuando tú estás 24/7 viviendo en un déjà vu y acordándote de la primera vez que lo viviste. Porque es que esto es muy fuerte, es un recuerdo real, o sea, no es una broma, no es una mentira. No es algo irreal que se está creando tu mente, es algo real que estás viviendo y que sabes a 100% y a ciencia cierta que ha sucedido. Es más, desde el primer momento yo siempre he dejado constancia y que no ha sucedido a día de hoy, después de 2 años, casi medio, y que mi marido lo sabe, tengo una imagen, o sea, no es una imagen, sé que ha sucedido en un futuro. Es una imagen exacta y clara de una circunstancia que sucedió la primera vez. Y es que yo iba a mi marido, le abrazaba, lloraba y le decía, por favor, necesito ayuda porque me voy a volver loca. Cosa que a día de hoy no ha pasado y tampoco sé si acabará pasando, porque a día de hoy, esta tercera vez, por decirlo así, que lo estoy viviendo, no lo estoy llevando de la misma manera. Entonces, puede ser que ese futuro cambie, puede ser que sí que realmente pueda llegar un momento en que esta percepción y todo esto acabe y pueda seguir con mi vida como antiguamente. Además de eso, también me acuerdo de un sueño que para mí creo que es el que soñé, lo cuento en mi carta, ¿vale? Cuando os la lea, que puede ser que sea cuando tuve ese sueño que fuera el día en el que volviera hacia atrás. Que en ese caso, pues obviamente ya sé lo que tendría que hacer. Son cosas mías internas. Pero que obviamente tampoco ha sucedido ese sueño. Y es por eso, por lo que muchas veces en mis otras cuentas y en mis otras redes
y hablando con la gente, aunque la gente no me entienda, creo que no existe el libre albedrío. Creo que existe el libre albedrío dentro de nuestro pensamiento o cómo nos tomamos emocionalmente o circunstancialmente lo que nos sucede en la vida. Pero no creo en un libre albedrío de que nosotros decidamos o según lo que decidamos nos vaya a pasar algo. Yo creo que decidimos lo que decidimos o pensamos lo que pensamos porque ya está nada más, porque ya está todo escrito y tenemos que pensar y decidir de esa manera para ir por el camino en el cual ya hemos escrito. Vuelvo a repetir, este podcast, y esto es súper loco y no es ficción, es una realidad. Y obviamente que si te explota la cabeza, déjalo aquí, porque todo lo que voy a explicar no va a poder tener muchísimo sentido para muchas personas y obviamente es complicado de comprender para la mente humana y para el ser humano. Bueno, ya llevamos 20 minutitos de podcast y creo que vamos a dejarlo aquí porque creo que ha sido un inicio un poco boom, un poco explotar la cabeza, un poco pues, de que voy a leer comentarios de que deje de fumar, de que deje de las drogas, de que deje millones de cosas, ¿vale? No fumo petas, eso que quede bien claro. Los dejé en el mismo momento en que empezó todo esto porque me empezaba a emparanoiar, perdonad, demasiado. Así que lo que os voy a ir contando, aunque no sea frecuencialmente y sea de forma lenta, progresiva y cuando yo lo sienta, pues viene todo de mi experiencia, de mis recuerdos, de mi realidad, de mi percepción, de mi vida. Y no estoy engañando, no estoy jugando, no estoy mintiendo. Simplemente considero que como yo nunca he encontrado en estos 2 años respuestas a lo que me ha sucedido, y a pesar de ser súper espiritual, de conectar, de trabajar con el péndulo, de tantas cosas, de tener sueños lúcidos, de haber tenido premoniciones o percepciones, de haber dado mensajes a otras personas adecuadas en el momento, de saber cosas que otras personas no podían saber o que yo no podía saber, porque a pesar de todo ello, de estar conectada con la otra parte, no se me han dado respuestas a esto. Y no sé si se me darán algún día. Simplemente confío en que en algún momento, siempre siento y siempre digo, el día en que llegó, en el cual yo volví hacia atrás para volver a vivir esto por segunda vez de forma real y tercera en percepción, creo que ese día volveré a la normalidad. Nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente episodio, como lo queráis llamar, donde os leeré esta carta que hice de mí para mí, y no solamente para mí, sino para mi marido, para que él pudiera comprenderme.